Bueno, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren muy bien. Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Psicología e Inmunología Clínica Profesional. Hoy tenemos a un colega, un gran amigo desde México, Antonio Munguia, psicólogo clínico con maestría en programación neurolingüística y máster en hipnosis ericksoniana. Entonces, con mucho gusto puedes proseguir. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Y pues vamos a empezar. Antes que nada, quiero agradecerles por esta participación en este cuarto Congreso Internacional. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, quiero decirles que todo esto de la mente es muy fascinante. Y vamos a empezar con un cuento, si ustedes me permiten. Les pido de favor a todos los que están participando en este congreso que cierren en este momento sus ojos, empiecen a respirar tranquilamente por su nariz, por favor. Respiramos profundo, detenemos el aire y lo sacamos lentamente por su boca. Muy bien. Una vez más. Y les voy a pedir que me permitan empezar con este cuento. Respiramos, seguimos respirando. Y quiero que se imaginen que ustedes en este momento se convierten en luz. Salen de su cuerpo y se empiezan a dar cuenta que dentro de ustedes hay esa luz que refleja su esencia, que refleja lo que son, pero sin embargo esa luz está cubierta de una tela como si fuera un humo, como si fuera un velo, que no les permite ver todo lo demás, que no les permite ver cómo son en esencia las demás personas. Y nos damos cuenta que estamos en un sueño y que ese sueño nos impide ver que todos los demás también son luz. Y sin embargo, empezamos a observar que ese humo es un reflejo de las personas que están a nuestro lado. A veces nos despertamos muy de mañana y empezamos a ver cómo todos los demás son esa parte de humo, en donde todos ellos reflejan lo que es cada uno de nosotros. Me di cuenta, No, no es clase, es la ponencia de él, desde rato, no de él. dentro de esa luz me perdí en todos los demás. Y me empecé a dar cuenta que ese sueño no era otra cosa más que la domesticación que había en mí. Esa domesticación de mi mamá, de mi papá, de mis maestros, del sacerdote, del rabino, del pastor, que cuando nací trataban de mantener tanto mi atención diciéndome qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Me enseñaban lo bueno, lo malo, las reglas. Me enseñaban esa parte de socializar. Me enseñaron, en base a donde nací, ese sueño colectivo que era de todos. Y me di cuenta que iba yo creciendo con esa parte de llamar la atención. Cuando me empecé a hacer grande, empecé a notar que había aprendido tanto a que los demás llamaran la atención que ahora yo era el que quería llamar la atención de ellos. Ahora si no me hacían caso yo me enojaba, yo me molestaba.
Fue tanta mi domesticación que me di cuenta que era parte de unas creencias que se fueron convirtiendo en rechazo, unas creencias que se fueron convirtiendo en abandono, unas creencias que se fueron convirtiendo en humillación, unas creencias que se fueron convirtiendo en traición y unas creencias que se fueron convirtiendo en injusticia. Ahora es momento de despertar de este sueño y reconocer que yo soy luz. Respiramos profundo, detenemos el aire y lentamente vamos abriendo nuestros ojos. Lentamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Continuamos a la siguiente, por favor. Quiero que observen que este sueño realmente representa la parte de lo que somos, la parte de cómo vamos por el mundo. A veces el abandono lo reflejamos con una dependencia, dependencia a personas, a situaciones, adversidades, a cosas que día a día vamos fomentando más en nuestra alma. Pero esto que sentimos como abandono de niños y que a veces experimentamos, o casi siempre experimentamos con los papás, no es otra cosa más que un sueño del que todavía no hemos despertado porque cargamos esa dependencia. Y hay un miedo muy profundo. Y ese miedo se llama soledad. ¿Cuántas veces vamos por el mundo ya siendo adultos con esa dependencia, con esa parte de buscar, ya sea una sustancia, ya sea una persona, ya sea un videojuego con los niños, ya sea el celular? ¿Cuántas veces vamos buscando esta parte? Sin embargo, eso no es todo. Junto con el abandono, por general, se experimenta el rechazo. ¿Cuántas veces desde pequeños nos quedamos con esas emociones de rechazo? Me queda claro que el niño se queda con una emoción. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, vamos cargando con una personalidad que unos llamamos el no compromiso o el huir. ¿Cuántas veces vamos por la vida huyendo? No nos comprometemos, no queremos comprometernos. Y somos tan hábiles que al final nos estamos rechazando nosotros mismos. Y entonces empieza a haber una situación de pánico. Es donde empezamos a generar el síndrome de Lisi. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no lo hago? ¿Y si sí lo hubiera hecho? ¿Y si? Es cuando empezamos a generar la parte de inseguridad. Nos volvemos inseguros cuando nos quedamos en la parte del rechazo. Pero vamos caminando por ese sendero de huir y no compromiso. Sin embargo, eso no es todo. Se junta una más que se convierte en la humillación. Y dentro de la humillación caemos en un masoquismo emocional. La culpa. ¿Cuántas personas estamos experimentando la culpa constantemente? Y nos quedamos ahí. Nos quedamos en el miedo de la culpa. Y entonces vamos navegando con ese aguantar, con esa vergüenza. Y sin embargo se convierte en una personalidad.
Y entonces cuando tenemos ese masoquismo emocional, tenemos miedo a ser libres, porque ya nos acostumbramos tanto que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer si soltamos la culpa. No sabemos qué hacer si nos liberamos de la persona que nos está agrediendo emocionalmente. Porque inconscientemente estamos en esa parte de preferimos caer con ese masoquismo emocional. En lo clínico yo lo veo mucho cuando, por ejemplo, llega conmigo una persona, una mujer, y me dice, doctor, he tenido ya ganas de dejar a mi esposo. Sin embargo, no lo puedo dejar. Ya me hizo una ocasión, me fue infiel, ya hasta me ha pegado, me grita, y sin embargo, no lo puedo dejar. He tenido muchas ganas de dejarlo en ocasiones, pero no puedo. Y es cuando estamos cayendo en esa parte de juntar estas tres: la dependencia, el masoquismo emocional y el no compromiso. ¿Por qué? Porque de momento queremos huir, pero de momento seguimos ahí. Me he dado cuenta que, al menos en México, hay personas que traen arraigadas estas tres emociones de la infancia. Y esas tres emociones que han generado esa parte de emocionalidad son personas inseguras, sumisas, pero claro que tienen ganas de salir de ahí. Sin embargo, ellos manejan unos lenguajes. Por lo general, este tipo de personas manejamos palabras de afirmación. Nos gustan mucho esas palabras de afirmación. Esas palabras que nos reconforten, que nos ayuden, que nos inciten a seguir adelante. También manejamos regalos y detalles. Somos muy detallistas, pero también nos gustan que nos den detalles. Y la otra, el contacto físico. Somos muy dados a abrazar, tocar de las manos. Somos personas que estamos muy identificados con la parte del contacto físico. Y es cuando yo determino que este es uno de los primeros paquetes. Es decir, cuando tenemos este tipo de personalidades. Sin embargo, cuando vamos creciendo, estas primeras emociones que se dieron en la infancia se pueden ir transformando también. Es decir, caemos en una traición. Cuando el niño ya está más grande y empieza a ver o se siente traicionado por papá o por mamá. Y entonces cuando tenemos esa parte caemos en un control. Queremos controlar todo, nos volvemos controladores. Queremos nosotros manejar las cosas siempre con beneficio propio. Y eso nos genera también un miedo. Este tipo de personas, su mayor miedo es precisamente a perder ese control. Y por último, la injusticia. En la injusticia experimentamos lo que es la rigidez. Son personas que se vuelven controladoras y rígidas. Es decir, siempre están organizando las cosas de como debe de ser. No son nada flexibles. Y esa es la parte del miedo, la flexibilidad. Tienen miedo a ser flexibles. Si observamos o somos observadores, podemos darnos cuenta que también manejan un lenguaje. Estas personas son muy dadas a un tiempo de calidad, muy organizadas, son personas que siempre están observando sus tiempos, y el otro, actos de servicio. Este tipo de personas son aquellas que dicen, amores son acciones y no buenas razones. Son personas que dicen, demuéstrame que me amas, no me lo digas. Necesitas demostrarme. Y entonces, este tipo de situaciones y de personalidades se van convirtiendo
en un ir por todo nuestro largo camino de vida. ¿Cuántas veces hemos caído aquí por creencias, por situaciones de la infancia que hemos vivido? Y entonces llega un momento en donde tengo que empezar a cambiar, empezar a ver las cosas de una manera diferente. ¿Para qué? Para poder empezar a sanar y darme cuenta que tengo que salir de ese sueño. Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Y entonces hay algo que nosotros llamamos el mapa. Y decimos, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de la realidad es personal, sirve para cada uno de nosotros. La realidad puede ser o es muy subjetiva para cada quien. Alguien puede estar viendo una situación e interpretar algo, y otra persona puede estar observando lo mismo, pero interpretar una cosa distinta. ¿Cuántas veces se han dado ese tipo de situaciones? Por la percepción de cada quien. A veces la discutimos por ese tipo de situaciones. Entonces, algo que tenemos que observar es que el mapa no es el territorio. Cada quien va a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Siguiente. Tenemos que empezar a observar que el fracaso no existe. Solo hay resultados. Tenemos que empezar a observar eso. Los resultados son aquellos que marcan esa situación de lo que nosotros en nuestra mente ya habíamos programado. Es decir, no hay decisiones buenas ni malas. Se van a convertir en buenas o en malas en base a los resultados que nosotros estamos esperando. Es decir, esas consecuencias. Siguiente. Si lo estás haciendo y no funciona, haz algo distinto. Eso es lo importante. Si ya te diste cuenta que este tipo de situaciones no te están llevando a nada bueno, empieza a hacer cosas distintas. Empieza a trabajar de una manera distinta. Empieza a observar qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer para empezar a cambiar este sueño. Empieza a observarte, pero sobre todo, empieza por ti. Porque la otra persona está convirtiéndose o las situaciones se están convirtiendo solamente en reflejo tuyo, de todo aquello que tienes que empezar a trabajar. Siguiente. Todo individuo dispone de todos los recursos, es decir, todo está dentro de nosotros. Nada está afuera. En ocasiones no es tan fácil observar eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando hacia los demás, hacia las otras personas, hacia afuera. Y muy pocas veces estamos mirando hacia nosotros mismos. Eso también está generando o empieza a generar situaciones adversas dentro de cada uno de nosotros. Siguiente. Cuerpo y mente están entrelazados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos percatado de que lo que pensamos también repercute en nuestra parte física? Debemos observar, debemos de controlar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, porque eso es lo importante. Empezar a observar, empezar a darnos cuenta que cada una de las cosas que tenemos en mente también está repercutiendo en nuestra parte física. Entonces, quiero que sí quede clara esta parte, porque ¿cuántas veces vamos por la vida culpando a los demás? ¿Cuántas veces vamos por la vida observando a los demás lo que nos hacen?
y muy pocas veces nos damos la oportunidad de observarnos. Por eso les comento, es importante que nos observemos y que empecemos a reconocer que todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros tenemos como creencias, vienen marcadas desde una infancia. Una infancia que nos va determinando ese tipo de personalidad. No nos comprometemos, somos dependientes, caemos en el masoquismo emocional con la culpa, por ejemplo. Nos convertimos en controladores o caemos en una parte de una rigidez, insensibles, fríos. Pero lo importante es que observes que esas personalidades o esas máscaras con las que vas todo el día, no eres tú. Porque tú en esencia eres esa luz que viene a trabajar ese tipo de personalidades. Y para eso es esto que puedes empezar a ver. Observa que tu percepción es muy diferente a la de la otra persona. No pidas que la otra persona piense o haga como tú. Empieza a observar también que dentro de ti están esos recursos para poder empezar a trabajar esto, empezarlo a cambiar, empezar a hacer de una manera diferente. Y entonces si empiezas a construir nuevos acuerdos en tu mente, te vas a dar cuenta que estamos en un sueño llamado realidad, en un sueño llamado sociedad, en un sueño llamado personalidad. Espero que esta pequeña plática, presentación, ponencia, les haya quedado un poquito más claro y estoy abierto por si tienen algunas preguntas, si quieren comentar algo, adelante. Muchas gracias, mi nombre es Antonio Munguía y los saludo desde Puebla, México. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Quedo abierto. Sí, hola, buenas Adelante, noches. Sí, puedes hacer la pregunta. adelante, Luz. Gracias, muchas gracias. Yo te quería preguntar respecto a lo que estabas explicando. Se parece mucho a los lenguajes del amor. ¿Esos cómo están relacionados también con las heridas de la infancia y los tipos de personalidades? Claro que sí, si te das cuenta, yo los he catalogado de esta manera. He dividido todo en dos paquetes. El primer paquete es abandono, rechazo y humillación, que son las primeras emociones, por decirlo, o heridas que se gestan en la primera infancia. Yo lo he determinado así. Es decir, antes de los 7 años, cuando el niño es muy emocional. ¿Sale? Cuando tenemos o nos quedamos en ese paquete, vamos a partir de la dependencia, el no compromiso o el huir y el masoquismo emocional. Y ponía un ejemplo, cuando a lo mejor la mujer o el hombre son muy sumisos o muy dependientes. Son personas que son más emocionales. Por eso es que si nos vamos al lenguaje del amor, una persona más emocional busca esas palabras de afirmación, esas palabras de cariño, esas palabras que le hagan sentir bien. Amor, mi vida, corazón, esas palabras que la hagan sentir que está recibiendo ese amor, ¿vale? El contacto físico.
parte desde tomarte de la mano, ir caminando, abrazarte. O sea, son personas que están muy vinculadas a la parte física. Vamos a poner un ejemplo, si vas con tu pareja y tu pareja va caminando adelante y no te toma de la mano, no te abraza, posiblemente tú puedas sentir como si fuera un rechazo y obviamente te empiezas a meter varias cosas en tu mente. Pero si esta persona también te abraza, va de la mano contigo, obviamente no te va a activar ninguna de esas heridas. ¿Por qué? Porque obviamente está cumpliendo con ese lenguaje que tú estás sintiendo para que no se activen esas heridas. Y el otro, regalos y detalles. Como son muy emocionales estas personas, ¿qué sucede? Pues obviamente siempre están con un pequeño detallito, a lo mejor una notita, un chocolatito. Son personas que van muy dadas a esa parte emocional. Por eso es que este es el primer paquete. Cuando estamos en el paquete 2, ¿sí? Vamos a hablar del paquete 2 que es humillación, traición e injusticia. Son personas que buscan más el tiempo de calidad. Son personas que son más organizadoras, son personas que son un poquito más frías, rígidas. Eso no quiere decir que no les guste el paquete 1. Al contrario, sí les gusta, pero no están muy dadas en ese lenguaje. Ellas no demuestran tanto ese amor con las palabras de afirmación. Esos son más dados a actos de servicio. Por eso es que ellos agarran y dicen, a mí demuéstrame que me estás queriendo, porque eso es lo que hacen ellos, ¿sale? Y obviamente el tiempo de calidad. El tiempo de calidad también es muy importante para una persona que está en el paquete 2, rígida, estricta y controladora. Entonces, si nos damos cuenta y si observamos nuestras personalidades, vas a darte cuenta que prácticamente caemos, encajamos en esos paquetes o en esos lenguajes. Esto no quiere decir que no tengamos las 5. Si nos damos cuenta, por eso decía yo, las primeras dos, o sea, rechazo y lo que es el abandono, son en la primera infancia. Es decir, todos en algún momento las podemos experimentar o las experimentamos. Sin embargo, conforme vamos creciendo, después de los 8 años, se pueden ir transformando estas heridas. ¿En qué? En traición y en injusticia. La humillación, por lo general, siempre va a abarcar a los dos paquetes. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más gusta comentar o hacer una pregunta? Todavía tenemos algo de tiempo. Hola Antonio, qué gusto, Harley. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Muy, muy bien. Me llama mucho la atención el tema de las heridas de la infancia. Am, Hablabas del paquete 2. Me gustaría saber más del paquete 2. Sí, claro que sí. ¿Por qué lo he catalogado así? Lo he determinado de esta manera porque he trabajado mucho ya en la parte de las sesiones y yo empiezo explicando esto para abrir la conciencia. Recordar que esto es lo que vamos experimentando desde que somos pequeños, desde que estamos muy, muy pequeños. Obviamente nos vamos a ir transformando en base a lo que vamos percibiendo de nuestra realidad, lo que yo les decía. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando somos pequeños, suponiendo un niño que tiene un hermano y mamá le empieza a decir, lava los trastes, ayúdame a limpiar el coche, lava esto. El niño puede agarrar y decir, bueno, ¿por qué no le dices a mi hermano o a mi hermana? Y si mamá le está diciendo, te estoy diciendo a ti que tú lo hagas, el niño puede caer en una parte de, es que es injusto,
es injusto porque yo sí hago esto, yo sí hago las cosas y no le dicen nada a mi hermano. Y entonces ese niño que ya se percata de lo que es la injusticia desde esa perspectiva del niño, obviamente va a partir desde que siempre tiene que ser así, tengo que hacer las cosas, tengo que ser como deben de ser, ¿sale? Es decir, porque siente la exigencia de mamá, siente la exigencia de papá. Y entonces son niños que por esa exigencia van creciendo con esa, vamos a decirlo, con esa idea, con esa ideología de tengo que hacer las cosas de esta manera, porque si no hay consecuencias negativas. Y entonces van cayendo en esa parte de control, en esa parte de rigidez. Regresamos a la parte de la traición. El niño cuando está pequeño, vamos a suponer que papá o mamá le dice, te vamos a llevar al circo. Él se pone muy contento, muy alegre, se arregla y llega el punto en donde no va al circo, no lo lleva, porque papá sí tiene que trabajar o porque van a ver a alguien más. Entonces el niño siente que son promesas que no le cumplen y entonces empieza a caer que para hacer las cosas tiene que hacerlos por él mismo. Y entonces se convierte en una persona que dice, yo tengo que hacer las cosas porque nadie las va a hacer por mí. Y entonces quiere empezar a tener esa parte de control, esa parte de decir, a ver, yo tengo que hacerlo, yo tengo que buscarlo. Y son personas que en su infancia han transformado la herida de abandono por esta herida de control, de yo tengo que hacer las cosas porque nadie las va a hacer por mí. Y entonces van creciendo y cuando ya llegan a una edad adulta, pues ¿qué sucede? Son personas que planean, que organizan, pero al mismo tiempo son personas que están muy rígidas, no se permiten esa flexibilidad, no se permiten esa parte de soltar. Ellos son personas que tienen que estar controlando y, a ver, dime qué hago y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y se convierten en muy buenos líderes. Pero sin embargo también pueden caer en la parte de la humillación porque ellos son los que cargan con todo el trabajo, están haciendo todo el trabajo, les cuesta trabajo delegar, son personas que van observando esa parte de monitoreos, de yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo, nadie lo va a hacer por mí, o sea, son personas que van cayendo con esos controles y aparte de esos controles con esa rigidez. Y esa es la personalidad que vamos llevando a lo largo de nuestra vida. Pero todo empieza desde que estamos pequeños. Me resuena bastante. Gracias, Antonio, gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Espero haberle ayudado, maestra. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, veo que por el momento nadie tiene... Ah, que ¿cuál sería la solución del tratamiento? ¿Cuál sería Dice, qué? la solución del tratamiento de las heridas, dice la señora Luz Aida. Ok. Como les decía yo, ahorita que ya estamos adultos, obviamente, una es empezar a observarnos. Por eso les decía yo en la diapositiva siguiente, uno empezar a observar que todo fue una percepción de nuestra realidad como niños. Ya ahorita de adultos debemos de tener una percepción diferente. Empezar a observar, como decimos en programación lingüística, que el mapa no es el territorio. Empezar a observar que nosotros vemos una realidad totalmente diferente de niños a la que tenemos de adultos. Esa es una de las situaciones que empezamos a observar. Otra es empezar a observar esas situaciones que tuvimos de niños y empezarlas precisamente a reconfigurar dentro de ya este panorama de adultos. Me queda claro que mamá, papá nos dieron lo mejor que podían. Ellos no tuvieron la culpa de las heridas o de las emociones de la infancia que tuvimos. Ellos nos dieron lo mejor que pudieron, hayan estado o no hayan estado. ¿Por qué les digo esto?
Cuando yo les digo, a ver, ¿qué te enseñó tu papá? Me dicen, pues nada, porque no estuvo. Y yo le digo, pues yo creo que te enseñó a cómo es una vida cuando papá no está. Aquí tendrías que observar qué estás aprendiendo de eso, qué aprendiste de eso. Porque si no has aprendido nada, lo más probable es que repitas esos patrones. Entonces, el siguiente paso es empezarte a observar. Por eso decíamos que dentro de cada quien están esos recursos para poder empezar a cambiar esa forma de sentirnos de la infancia. Es empezar a observarnos, empezar a darnos cuenta cómo estamos actuando. Si estamos actuando desde un rechazo, si estamos actuando desde una humillación, si estamos actuando desde un abandono, desde un control, desde una injusticia, desde dónde estamos actuando para empezar a cambiar esta parte. Y entonces, por eso le decía yo primero, ahora ya de adultos, es empezar a observar en qué momentos me siento rechazado, en qué momentos siento que no es justo, en qué momentos me siento abandonado o siento esa dependencia. Y entonces empezarnos a observar y regresar a ese niño, regresar a observar a ese niño porque él es el que se quedó con esas emociones. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ok, interesante. Bueno, muchas gracias por esta presentación, don Antonio. Le agradezco mucho su tiempo y su participación y también a las personas que estuvieron ahí. Que tengan una excelente noche y muchas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen Gracias. inicio de semana.